Y hoy, bueno, hablar un poco más de lo que venimos hablando desde temprano, pero de lo que tendremos que seguir hablando por mucho tiempo hasta tanto no tengamos soluciones. Hoy hablamos de la violencia de género, la violencia en contra de la mujer al conmemorarse el 25, bueno, al conmemorarse hoy el día el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y decíamos que más temprano decíamos que este día precisamente fue inspirado en la muerte de las Mirabal. Hablábamos un poco más temprano. Sin embargo, yo quiero ir al plano actual. Hablábamos, sí, hace un rato de cómo la muerte de las Mirabal, posiblemente hoy se está hablando de violencia, pero que hoy tenemos otro tipo de violencia y hoy tenemos la violencia de género, hoy tenemos una cantidad de feminicidios. Hoy la República Dominicana está dentro de los 5 países más con mayor tasa de feminicidios en América Latina y el Caribe. Y siempre andamos por el hecho, pero ¿qué podremos hacer para solucionar este hecho? Ya que las autoridades y de todas las parcelas políticas que pueden gobernar este país, todo el mundo está inmerso en que sí, hay que buscar soluciones, pero no se busca una solución, no se quiere, no hay con qué, o no hay voluntad, o no hay cómo enfrentar el problema. Hay un artículo que sale hoy en el Listín Diario que nos habla de las masculinidades positivas. Y recuerdo que en otras ocasiones hemos abordado el tema de la violencia y los feminicidios y de cómo no podemos cambiar, como hace un rato dice José Luis, de un día para otro. Hay que tener políticas a corto, mediano y a largo plazo. O sea, y puso un ejemplo hace un ratito bastante contundente que nos decía, para tú llegar a ser, a ingresar a la universidad, tú tienes que estudiar por lo menos ahora con el tema de que tú entras siendo un infante hasta 17 años. Antes eran 12 años que se agotaban, desde el primero hasta el cuarto del bachillerato. Pero ese sería un patrón para nosotros ver cómo vamos cambiando la realidad desde las escuelas. Otras veces hemos hablado de cómo ir metiendo en la psiquis de los niños desde muy temprana edad el tema de la igualdad. Y en este artículo que sale hoy en el Listín Diario, que nos habla del tema de las masculinidades positivas y habla un poco bien profundo sobre el tema de los hombres y cómo desde pequeños, señores, el tema de la violencia tiene mucho que ver con el machismo, tiene mucho que ver con cómo nos enseñan desde pequeños, con cómo a los niños se les regala una pistola y a las niñas se les regala el juego de cocinas. Y entre ese ir formando desde pequeños, incluso los roles en la psiquis de los niños y niñas, o sea, tú eres el de la fortaleza, tú eres el de las armas, tú eres el de la fuerza. La niña siempre ha sido educada como la víctima, como la delicada, como nos dicen el sexo débil incluso, señores. Entonces, aquí, ¿qué me llamó la atención y qué es muy positivo sobre este artículo? Que habla incluso de los roles de los padres o del varón dentro de la familia. Los roles que generalmente se le dejan a la mujer, como educar a los niños, como el trabajo de la casa, como... Y entonces el hombre que fue educado para estar en la calle y buscar el moro o buscar el dinero para sostener el hogar y que en esa tarea posiblemente se pierde de cuáles son los roles dentro de una familia, porque una familia conformada por papá, mamá e hijos, todos tenemos roles y se supone que papá y mamá son responsables del hijo, pero en partes iguales porque los dos pusimos la semilla para crear esta familia. Se supone que si mamá y papá trabajan en la calle y cumplen un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cuando mamá llega a la casa no es la que tiene que fajarse a hacer la cena, lavar la ropa, atender a los muchachos y toda una retaíla de actividades o de quehaceres que generalmente tiene que asumir la madre mientras el padre se sienta en el televisor con el control y entonces empieza a ver los programas deportivos
de su interés o la película que le gusta y demás, mientras entonces la mujer tiene que enfrentarse con toda la tarea. El, el llevar a lo que es la igualdad, señores, implica todo eso, incluso que los dos llegamos a la casa y vamos a ver, tú atiendes los niños y yo voy haciendo esto, yo hago, los roles del hogar también competen a los varones, pero no nos han educado así, no los educaron ni los siguen educando así. Seguimos repitiendo el mismo patrón y los mismos errores y entonces queremos resultados. Mientras, ¿qué ha ido cambiando desde nuestro punto de vista? Bueno, la mujer se ha insertado más en la vida productiva, muchas veces el hombre incluso se queda rezagado y hay una serie de conflictos psíquicos, incluso psicológicos. Aquí, en este país, se discrimina mucho el psicólogo y el psiquiatra en tanto y en cuanto ni siquiera se toman en cuenta para ocupar espacios dentro de los hospitales, dentro de las escuelas. Ahora se está ingresando más al psicólogo a las escuelas, pero el tema de la formación, el tema de la necesidad de que la educación llegue a un nivel incluso psicológico. Si queremos entender el fenómeno de la violencia, tenemos que implicar a los profesionales que pueden ayudarnos desde ahí. Psicólogos o psiquiatras cuando comienza el círculo de la violencia, tanto para orientar a mujer y a hombre, porque nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Entonces son de las alternativas que podemos ir trabajando y que podemos ir valorando, así como en las escuelas te ponen el departamento de orientación y cuando un muchacho se está saliendo de las casillas y está siendo violento, tiene ciertos comportamientos, lo mandan a la dirección y de ahí al departamento de orientación. Asimismo, tendremos que ir construyendo esta nueva generación o esta nueva sociedad que queremos desde el aprendizaje de cero. Y mientras eso sucede, mientras desde la educación preprimaria vamos enseñando en el tema de la igualdad y de la paz y de los valores, en esa semilla de muchachitos que van creciendo ahora, mientras tanto tenemos que lidiar con los que están a una mediana edad y los que están ya metidos de lleno en el tema de la violencia. Pero no lo vamos a lograr solo, ni desde el discurso, ya sea político, ya sea desde estos micrófonos, no lo vamos a lograr así. O sea, las autoridades que tienen que ver con el problema directamente, los que tienen poder de decisión y los que tienen en la mano la forma de pagarle a una cantidad de profesionales que andan por ahí que muchas veces tienen que desempeñar otros roles para ganarse el peso porque no encuentran cabida ni en el hospital público ni en la escuela pública, sino que tienen que ir a ejercer a otro lado porque empezando por el hecho de que los seguros que tenemos, los seguros médicos, no incluyen o no cubren a esos profesionales de la conducta, por ahí comienza quizás el problema. Porque cuando hay situaciones psicológicas en un hogar, si hay violencia, y tú tienes que buscar ayuda, pero con los ingresos que hay en el hogar, tú tienes que destinar aparte para para ese nuevo rol que sería ir a un psicólogo para tratarte, aun cuando lo quieras, porque muchas veces la gente se niega a acudir a un profesional de ese tipo, pero todavía tenga la intención, también tiene que pensar, ¿y de dónde voy a sacar el dinero cuando yo lo necesito para otra cosa? Entonces, el problema que tiene que ver con las enfermedades mentales, con violencia, con lo psicológico, se va relegando a un segundo plano y ahí va creciendo y de un momento a otro llega al detonante, llega al trompón, llega a las puñaladas, como hace un momentito vimos y decía Esteban, estaba leyendo la información de que este individuo, el del último intento, le dio 17 estocadas a su víctima. Para llegar a ese nivel de violencia tiene que haber mucho antes que eso. O sea, para llegar a desencadenar una furia y usted apuñalar a una persona 17 veces, mientras todo eso ocurre, un segundo, señores, un segundo es una gran cantidad de tiempo dependiendo de lo que usted esté viviendo. O sea, que una persona que accede a dar 17 estocadas a una persona está loco en ese momento, está ciego. La rabia, no sé ni cómo expresarlo,
lo tiene vuelto loco, que no puede definir o decidir detenerse en la primera y darse cuenta de que ha cometido el grave error de su vida y llegar a 17 estocadas. Bueno, pero mientras buscamos solución para los casos adultos, vamos a comenzar con los pequeños y vamos a tratar de ir cambiando, aunque sea a mediano plazo, esa realidad que tenemos. Si no comenzamos de cero a ir cambiando la mentalidad de la psiquis de los niños, la educación en los niños y ahora aprovechar que tenemos tan extendida y que aunque haya entonces, porque hay otro fenómeno, si tenemos violencia en el hogar el niño igual lo va a ver, pero ya que tiene más tiempo en la escuela que en el mismo hogar, a lo mejor desde la escuela podemos ir cambiando esa realidad. Esto ya es un problema de salud pública y es un problema contundente. Hoy nosotros, el tener que ver que somos parte de los 5 países de América Latina y el Caribe que tenemos una mayor tasa de feminicidios, es como para que nos llame la atención. Es como para que todos los organismos que tienen que ver con la mujer, con la niñez, con la adolescencia, con la familia, se unan y se cree una gran cruzada para tratar de ir cambiando esta realidad lastimera que tenemos hoy en nuestro país. Y, insisto, desde el discurso y desde las personas que tienen que ver con cambiar las políticas o con darnos alternativas y simplemente quedarse ellos en la denuncia y no provocar alguna acción para que esto vaya cambiando, tenemos realmente una situación que nos dice, estamos huérfanos. ¿Quién va realmente a sembrar la semilla del cambio? ¿Quién va a lograr por iniciativas serias que esta realidad cambie para la República Dominicana? Lo necesitamos. Señores, la familia al final es la que compone el hombre violento o la mujer sumisa. Entonces, tenemos que trabajar desde la familia, pero la familia parece estar en una situación de debilidad, digamos de debilidad, porque es la misma sociedad completa. Y yo siempre he dicho que esa espiral de violencia que se da con los feminicidios va a seguir ampliándose en tanto y en cuanto no se le busque una solución. Intervenir a las víctimas de violencia es a uno, pero comenzar a sembrar una cultura de paz y de igualdad de género desde la misma primera infancia es una necesidad.